Acurrucarme en posición fetal en la parte trasera de mi camión de reparto destruido, esperando morir de una manera horrible y espantosa, no es exactamente la forma en que vi que terminaría este día cuando me desperté esta mañana. Conducir durante horas y horas puede hacer cosas extrañas en tu mente. Mi ruta era tan remota que era difícil terminarla en 8 horas. Había un taller que pedía piezas de automóviles con frecuencia que estaba a 3 horas de nuestra base. Conducir directamente, de ida y vuelta, sin problemas de tráfico, generalmente tomaba todo el turno. Había otros talleres que también hacían pedidos ocasionalmente en esta ruta. ¿Sabes cómo cuando estás realmente concentrado en escuchar una canción? ¿O cuando estás pensando en algo y realmente concentrado en eso? Todo lo demás parece desaparecer y entras en modo piloto automático. Técnicamente, sigues conduciendo el camión, pero solo por reflejo. La ruta era una carretera de 2 carriles que pasaba por un bosque estatal y los animales podían ser un problema. Tenías que estar atento cuando conducías o terminarías con un ciervo como adorno del capó. Si tenías suerte, había oído historias de conductores que atropellaban a osos. Y eso es algo que no me interesaba en absoluto experimentar en primera persona. Sugerí que montáramos una enorme barrera de metal en la parte delantera del camión, como una atrapa-vacas en los viejos trenes de vapor. A mi jefe no le hizo ninguna gracia. Así que puedes ver que poner el piloto automático en modo de conducción automática sería bastante indeseable e incluso peligroso. Y sin embargo allí estaba yo, conduciendo por un bosque, con la vista desenfocada, escuchando música, apenas consciente de lo que me rodeaba. Horas de conducción en una carretera solitaria pueden hacer eso. No recordaba la última vez que vi un coche, incluso yendo en sentido contrario. Por lo que sabía, el apocalipsis zombie podría haber ocurrido, y yo no tendría ni idea. Incluso los árboles no serían tan malos si hubiera diferentes tipos para romper el paisaje monótono, pero no lo sabía. Eran solo pinos, kilómetros y kilómetros de pinos en filas perfectamente rectas. Entonces, cuando algo grande y marrón se cruzó frente a mi camioneta, no tuve el tiempo ni la presencia de ánimo para frenar de golpe o esquivarlo. Simplemente lo golpeé en el centro, y eso provocó una falla catastrófica e instantánea. El airbag explotó en mi cara, golpeándome en la frente y haciendo que la visibilidad fuera un problema. Siempre me pregunté cómo se suponía que un malvavisco gigante que explotaba ayudaría en medio de un accidente. Apenas pude maniobrar la camioneta hacia el costado de la carretera. No tuve que preocuparme por apagarla, el motor chisporroteó 2 veces y se apagó. El motor chisporroteó 2 veces y se apagó. Me quedé allí sentado, con las manos temblorosas, apenas respirando, esperando que mi mente se calmara lo suficiente para decirme qué hacer. Todo lo que estaba haciendo en ese momento era mostrarme repeticiones del choque una y otra vez, como si realmente necesitara ver lo que acababa de experimentar. Finalmente, me desperté de mi conmoción y estupor y vi una enorme impresión cóncava, donde solía estar el frente de mi camioneta. Me desabroché el cinturón y empujé el airbag a un lado antes de salir y caminar hacia la parte delantera. Parecía una obra de arte moderna muy rara. El parachoques, la parrilla y el capó estaban casi pegados al parabrisas. Había un gran espacio redondo en la parte delantera donde solía estar el radiador. Me agaché y vi chorros de líquido de varios lugares. El anticongelante, el aceite y la gasolina se mezclaron en un olor dulzón y enfermizo. Podía ver el río de los preciosos líquidos de mi camioneta corriendo hacia el costado del terraplén y hacia el césped. Continué rodeando la camioneta para terminar mi inspección inicial. El daño era obviamente catastrófico. No había forma de que esta camioneta fuera a ninguna parte. Volví al lado del conductor y miré hacia arriba y hacia abajo de la carretera. No había tráfico. Había estado conduciendo por esta carretera durante más de 2 horas, y no recuerdo haber visto otro automóvil. Por supuesto, en mi coma inducido por la música y el aburrimiento, podría haberlo pasado por alto, pero eso fue lo que me trajo hasta aquí en primer lugar. ¿Por qué demonios hacen entregas tan lejos? Pensé, sabiendo muy bien que la respuesta era el dinero. Cuando di la vuelta por el costado,
Vi una chispa debajo del capó, donde estaba abrochado lo suficiente para que pudiera ver debajo. ¡Mierda!, dije. ¡La batería! Me metí en la cabina y agarré mi teléfono. Luego corrí lo más rápido que pude para alejarme del camión. Cuando estuve a unos 50 metros más o menos, disminuí la velocidad y me di la vuelta esperando que el camión estallara en una enorme bola de fuego, al estilo de una película de acción. Me sentí aliviado y decepcionado al mismo tiempo cuando no sucedió. Me senté en la berma y esperé. Pasaron 10 minutos y nada. Miré mi teléfono y afortunadamente no estaba dañado. Desafortunadamente no tenía servicio. Eso realmente no debería haberme sorprendido, ya que había conducido por esta ruta antes y sabía que no había servicio desde el momento en que entré al bosque hasta el momento en que lo dejé, lo que habría sido otra hora si el camión todavía estuviera avanzando a 80 kilómetros por hora, o al menos así de rápido le digo a mi jefe que conduzco. Entonces, llegó el momento de tomar una decisión. ¿Me quedo con el camión y el refugio que proporciona, o empiezo a caminar hacia mi destino? ¿Cómo se puede saber si un extraño de buen corazón es bueno con solo mirarlo? Leí una historia sobre una anciana que parecía una abuela y que se mudaba de un pueblo pequeño a otro. Se convertiría en la vecina más servicial que cualquiera podría desear. Todos los que fueron entrevistados después dirían que era la vecina perfecta. Meses después de llegar y congraciarse con ellos, los niños comenzaron a desaparecer. Ella era la viva imagen de la preocupación y ayudaba con las búsquedas. Llevaba guisos a los padres afligidos y siempre estaba allí para ellos. Poco después de que los niños desaparecieran, la abuela también lo hizo. La policía irrumpió en su casa después de que varios vecinos llamaran preocupados porque no la habían visto en varios días y estaban preocupados por su salud. Lo que encontraron fueron los restos de los niños desaparecidos. Ella les había hecho cosas horribles y luego los había descuartizado. Había paquetes y más paquetes de carne picada en su congelador. Cada uno estaba etiquetado con un nombre. También encontraron paquetes de carne tirados en la basura y varias cazuelas apiladas ordenadamente sobre la encimera. La investigación policial demostró que les estaba sirviendo a los padres cazuelas con los cuerpos de sus propios hijos dentro. No podía imaginar que la gente pudiera hacer esas cosas. Lo que es aún peor es que una vez que se conoció la acusación, hubo vecinos que la defendieron. Dijeron que no había forma de que ella pudiera hacer algo así, que debía haber sido otra persona la que hizo esas cosas horribles, y que la abuela asumió la culpa. ¿Así de fácil es que la gente se deje llevar? Creo que algún periodista enfermo incluso empezó el eslogan, ¿ella los acosó? ¿Qué le pasa a la gente? Así que, con esa historia dando vueltas en mi cabeza, estaba pensando que hacer autostop estaba descartado. Si alguien se detenía, podría pedirle que llamara a una grúa cuando llegara a la ciudad. Pero dudo que me subiera al auto de un extraño, no a menos que tuviera una lata de gas pimienta. Desafortunadamente eso iba en contra de la política de la empresa. Es curioso cómo la empresa no tiene ningún problema en invadir nuestra privacidad con sus estúpidas cámaras, pero no nos deja hacer nada para protegernos si es necesario. Y entonces me vino a la mente la idea, la cámara. Corrí hacia la camioneta y saludé a la cámara interior. No tenía idea de si alguien me había visto o si la cámara podía transmitir a través de esta zona oscura de la celda. Encontré una servilleta y escribí un mensaje. Atropellé a un animal. Camioneta dañada. Varada. Envíen ayuda. Escribí el número de la carretera y a cuántas millas de la ciudad creía que estaba. Luego colgué la servilleta en la pared junto al asiento del conductor. Me quedé allí sentado un rato, esperando no sé qué. No tenía forma de saber si esa cámara funcionaba o no. Por lo que sé, se apagó horas antes de que chocara con lo que fuera que choqué. Eso despertó un poco de curiosidad en mí. Nunca vi qué era lo que había golpeado. Todo lo que sé es que era grande y marrón. Salí de la camioneta y fui al frente. Había algunos pelos pegados al parachoques y al capó. Le saqué fotos con mi teléfono. No saqué fotos con mi teléfono. Luego saqué fotos del resto del daño. Mientras tomaba fotos del parachoques, noté que había una mancha oscura en el suelo. Le saqué una foto y la acerqué. No estaba cerca de los fluidos que se habían filtrado del camión. Miré de nuevo y vi otra mancha cerca del borde de la hierba que se dirigía hacia el bosque. Oh no, pensé. He herido a un animal y está cojeando por el bosque.
medio muerto y desdichado. Así que ahora mis opciones habían aumentado en una: quedarme con el camión, hacer autostop, si alguien pasa alguna vez, caminar hasta el pueblo, seguir la sangre y ver cómo está el animal. Ninguna de ellas era ideal. Cada una de ellas tenía sus pros y sus contras. Tampoco podía lanzar una moneda al aire, a menos que hiciera algún torneo tipo todos contra todos en el que uno ganara. Español, a pesar de lo aburrido que estaba, esa era una posibilidad clara. Miré hacia el cielo. El sol brillaba con fuerza en lo alto y solo pasaban unas pocas nubes dispersas. Desafortunadamente, rodeado de altos pinos a ambos lados, no había mucho cielo para ver. Caminé de un lado a otro durante media hora esperando encontrar a alguien que pasara. Si no lo conseguía, comencé mi torneo de todos contra todos de opciones. Después de una acalorada batalla, Seguir la Sangre ganó el campeonato. Escribí una nota diciendo que mi camioneta se había averiado, y di el número de la compañía a la que llamar, así como mi nombre y número. Respiré profundamente mientras miraba la sangre al costado del camino. Luego caminé hacia el bosque, y seguí el rastro de sangre hasta el borde. Miré hacia la intimidante pared de árboles. Lo que al principio parecía una barrera impenetrable, ahora parecía un prado. Los árboles estaban espaciados uniformemente a varios pies de distancia, y era fácil maniobrar alrededor. El suelo estaba cubierto por una capa de agujas de pino que impedía que todas las plantas, salvo las más resistentes, crecieran a través de él. El aire estaba quieto. El viento no había soplado mucho en la carretera. Bajo el dosel de árboles, parecía total, todavía estaba casi rancio. Incluso el sol tenía dificultades para penetrar a través de los gigantes verdes que se mantuvieron firmes durante incontables años. Eran enormes. Los troncos tenían fácilmente 1 metro de ancho, algunos de ellos incluso más grandes. Me maravillé al mirar las copas a 100 pies en el aire. Por un momento estuve tan perdido en el asombro que casi olvidé por qué estaba allí. Miré a mi alrededor y encontré el rastro de sangre. El manto de agujas de pino lo hizo más fácil, y no tuve que cavar entre la maleza perdiendo el rastro. Me sorprendió lo constantes que eran las gotas. No era como si el animal sangrara mucho en el punto de impacto y luego disminuyera. El sangrado había permanecido igual todo el tiempo. Era casi como un rastro de migas de pan que me conducía a esta criatura herida. Realmente no había pensado en lo que haría una vez que lo encontrara. Supongo que eso tendría que esperar hasta entonces. Cada vez más profundo me llevó a este bosque. El sendero había comenzado a zigzaguear. Iba recto ligeramente hacia la izquierda durante unas pocas docenas de pies, y luego se inclinaba hacia la izquierda durante otras docenas más o menos. Pensé que, aunque el sendero zigzagueaba, me estaba alejando básicamente del camión. Por alguna razón, eso no me molestó en ese momento. Supongo que solo estaba concentrado tratando de descubrir qué tan gravemente herido estaba el animal. Para decir la verdad, me sorprendió que pudiera caminar tan fuerte como lo golpeé. Chocar a la mayoría de los animales a 55 los mataría instantáneamente. No tengo idea de por qué ese hecho no me preocupó en ese momento. Hice una pausa y miré a mi alrededor a las interminables filas de árboles. Noté algo frente a mí y saqué mi teléfono para tomar una foto. Había un árbol a unos 15 metros de distancia que tenía un extraño bulto en el tronco. Ninguno de los otros árboles lo tenía y no parecía ser una rama rota. El extremo era redondo sin ninguno de los ángulos agudos que esperarías de un freno. Miré la foto en mi teléfono y la acerqué. Ese bulto tenía algo más que los otros árboles no tenían: ojos. Volví a mirar lentamente hacia el árbol y el bulto había desaparecido. Se me heló la sangre en las venas. Volví a mirar la foto y vi que el bulto estaba a unos 2,5 metros de altura en el árbol. Fuera lo que fuese, era grande. Cuando volví a mirar, el bulto había vuelto, solo que esta vez estaba a unos árboles a la izquierda, y, lo que era más inquietante, unos árboles más cerca. Cuando decidí que ya había tenido suficiente de jugar a rastrear, y comencé a caminar hacia la camioneta. Intenté con todas mis fuerzas no correr. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar en línea recta por donde había venido. Mi mente gritaba que saliera de allí,
pero sabía que correr exige persecución. Sabía en el fondo que si corría me atraparía. Eso no me impidió mirar hacia atrás por encima del hombro mientras caminaba tan rápido como podía mientras intentaba aparentar que no caminaba rápido. No podía ver el borde del bosque ni el camino, pero estaba seguro de que estaba caminando en la dirección correcta, aunque el poco cielo que podía ver se había vuelto gris. Sin sol, no tenía ninguna dirección que seguir. La luz estaba atenuando, aunque sabía que era solo la primera hora de la tarde. Cuando miré hacia atrás, pude ver la cabeza saliendo de detrás de un árbol. Cada vez que miraba, estaba un poco más cerca. Miré hacia el suelo, y me di cuenta de que ya no podía ver el rastro de sangre. Me detuve, y me escondí detrás de un árbol. Mis ojos se movían de un lado a otro buscando el rastro de sangre que me llevaría de regreso a la relativa seguridad del camión destrozado. Mientras estaba allí, con la mente acelerada tratando de averiguar qué hacer, escuché un suave paso que se acercaba al otro lado del árbol. Olí el olor a animal mojado y escuché un olfateo. Luego, un suave gruñido. Clavé mis uñas en el árbol mientras un río amarillo corría por el interior de mis jeans. Me quedé lo más quieto que pude mientras el olfateo se intensificaba. Podía sentir el viento y oler el hedor a muerte de su aliento. Cuando se acercó al frente del árbol, escuché un estruendo bajo. Me pregunté cuándo había sido su última comida sabiendo muy bien que yo sería su próxima. Mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza cuando la criatura se paró a 2 pies frente a mí y me miró de arriba a abajo. Todo lo que pude hacer fue mirar con horror cómo elegía los mejores trozos de carne que devoraría primero. Miré hacia atrás a esta cosa, este monstruo cuyo nombre nunca pronunciaría incluso si por algún milagro saliera de allí con vida. Decir el nombre invitaba al ridículo y a la posibilidad de una visita involuntaria a lugares como el Instituto Mental Sunnyside, dependiendo de cuán vehementemente defiendas tu avistamiento. Medía fácilmente 8 pies de alto y estaba cubierto de pelo castaño. Sus ojos perforaron mi alma congelándome hasta la médula. Tenía la boca ligeramente abierta y podía ver los colmillos en el interior. Mientras mis ojos iban de arriba abajo, vi las garras al final de sus enormes brazos. Cuando llegué a su cintura, vi una mancha oscura que tenía sangre coagulada. Sabía que allí era donde lo había golpeado. Al ver que mis ojos se quedaban allí, dejó escapar un gruñido amenazador. Sabía que mi vida había terminado. Allí estaba, no pude hacer nada al respecto. Retiró su enorme brazo. Cerré los ojos y esperé lo inevitable. El cielo explotó de luz, seguido de un estruendo que sonó como si hubiera explotado una bomba. Miró al cielo, y cuando miró hacia atrás, yo ya no estaba. Dejé de ser sutil y corrí con todas mis fuerzas. Corrí como un poseso. Corrí como un poseso. Como si estuviera corriendo por mi vida, lo cual sabía que era así. Corría a ciegas. No tenía idea de hacia dónde estaba la carretera o el camión cuando escuché el sonido de un motor a mi izquierda. Lo apunté y corrí en esa dirección mientras escuchaba al camión alejarse. El cielo estaba lo suficientemente oscuro como para que apenas pudiera ver los árboles frente a mí para evitar chocar contra ellos. Otro destello atravesó el cielo e iluminó mi camino por un momento. Luego el trueno estalló tan fuerte como el anterior. El motor rugió mientras parecía luchar, pero pude escucharlo desaparecer en la distancia. Salí de entre los árboles tan de repente que casi me caigo. Corrí hasta la carretera y mi camioneta ya no estaba. ¿Cómo pudo alguien haberla llevado? ¿La cargaron en una caja de volteo y me dejaron por muerta? Mientras miraba la carretera la vi a lo lejos. La camioneta todavía estaba allí. Yo estaba detrás de ella, corrí hacia ella. Cuando me acerqué, pude ver que la parte trasera estaba abierta y que las piezas habían desaparecido. Alguien debió haberlas llevado en su propia camioneta y haberse ido a toda prisa. Ahora estaba más preocupada por seguir viva que por algún desecho humano que se aprovecharía de alguien necesitado. Cerré y aseguré la parte trasera de la camioneta mientras la lluvia me golpeaba. Luego corrí y salté a la cabina cerrando la puerta. Acababa de respirar cuando la criatura se paró en la ventanilla del lado del conductor respirando con dificultad y empañando la ventana. Por un momento absurdo,
Sentí que estaba a salvo de ella en la camioneta. Ese momento desapareció cuando rompió el vidrio y me agarró. Me zambullí en el espacio entre los asientos y trepé por la puerta que conducía al área de carga. Cerré la puerta de golpe y retrocedí lo más lejos que pude. Podía escuchar la cabina destrozándose en pedazos mientras los vidrios se rompían, y los golpes resonaban en el área de carga, y luego se detuvo. Por mucho que el choque me aterrorizara, el silencio era peor. Al menos cuando hay sonido, incluso un sonido terrible, sabía de dónde venía. Con el silencio no tenía idea. Me senté acurrucada en posición fetal apoyada contra la esquina de la camioneta abrazando mis rodillas y esperando. La lluvia golpeaba el techo dándome una sensación de tranquilidad y una sensación de pavor al mismo tiempo. La lluvia era algo normal en mi vida que se había trastocado desde que había puesto un pie en el bosque, pero también amortiguaba los movimientos de la criatura que estaba segura. Estaba acechando afuera esperando su oportunidad de atraparme. Mi adrenalina se desplomó dejándome sintiéndome agotada. Mi ropa estaba empapada por la lluvia, el sudor y otras emisiones corporales. Todo lo que quería hacer era acostarme y dormir. Sentí el impacto tanto como lo escuché. Luego sucedió una y otra vez. La criatura golpeaba el costado del camión. Apenas podía ver debido a la tormenta. El techo del camión era de fibra de vidrio, lo que permitía que entrara algo de luz, pero con la tormenta estaba casi oscuro afuera, lo que significaba que también estaba casi oscuro adentro. Aún así, podía ver la pared del camión arquearse hacia adentro con cada impacto. Me pregunté cuánto tiempo tardaría el golpeteo antes de que colapsara, mientras me preguntaba por la alegre idea de que mi único refugio fuera destruido por un críptido enloquecido. El golpeteo se detuvo. Un silencio terrible reinó una vez más, interrumpido solo por la lluvia. No me atreví a cerrar los ojos sin importar lo cansado que estuviera. El camión comenzó a balancearse de un lado a otro. Se balanceó tan fuerte que las ruedas del lado del conductor se despegaron del suelo. Luego se balanceó hacia atrás y las ruedas del lado del pasajero se despegaron del suelo. Estaba tratando de volcar el camión y estaba a punto de lograrlo. Me lanzaban de un lado a otro como un muñeco de trapo. Después de unas cuantas veces, finalmente logró su objetivo. El camión se volcó de lado. Me golpeé la cabeza contra el techo cuando se estrelló contra el pavimento. Me levanté lentamente y sentí mi dolorida cabeza. Mi mano se puso roja. Estaba sangrando, pero no sabía cuánto. Saqué mi teléfono, que afortunadamente solo tenía la pantalla rota, y me tomé una selfie. Miré la foto y vi el corte en mi frente. Por un momento entré en pánico. Luego me arranqué un trozo de camisa e hice una diadema improvisada para tratar de detener la hemorragia. O bien el olor a sangre o el triunfo de haber volcado el camión hicieron que la criatura golpeara el camión aún más. Atacó la puerta enrollable. Luego fue a por el tren de aterrizaje. Estaba esperando el momento fatídico en el que fue a por el techo, que era fácilmente la parte más débil del camión. Pero nunca lo hizo. Llegó a la parte delantera del camión y se detuvo. Una mirada en esa dirección me dijo, ¿por qué? La puerta entre los asientos que conducía desde la cabina hasta el área de carga estaba abierta. Se había deslizado cuando el camión se balanceaba y se rompió. Miré. Me quedé quieto, esperando que no me viera en la oscura zona de carga. Sus ojos buscaron durante un largo momento, luego desaparecieron. Di un suspiro de alivio, hasta que lo escuché trepar por el costado de la camioneta. Mi mente se puso a toda marcha. Sabía que había destrozado la ventana del lado del conductor, pero no estaba seguro de la del lado del pasajero. Mientras pensaba esto, escuché que la ventana del lado del pasajero se rompía. Sabía que estaba subiendo para encontrarme. Sabía que estaba muerto. Me deslicé silenciosamente hacia el lado del piso del área de carga hasta la puerta trasera. Sabía que estaba más oscuro que el lado del techo. Me aseguré de que mi teléfono estuviera en mi bolsillo para que no brillara la luz, y me acurruqué lo más pequeño que pude. Me acababa de acomodar cuando vi su cabeza asomarse por la puerta. Sus ojos buscaron la parte trasera lentamente, escaneando de un lado a otro. Justo cuando pensé que estaba satisfecho de que no estaba allí, se detuvo. Sus ojos me miraban fijamente. Comenzó a trepar por la puerta, pero le costaba entrar. Pasó un brazo, y luego el otro y se metió hasta las caderas.
Cuando se raspó la cadera herida contra el costado, rugió de dolor. Nunca había escuchado nada tan fuerte ni aterrador. Estaba atravesando el dolor para llegar hasta mí cuando vi luces intermitentes. Pensé que estaba alucinando cuando noté que él también las había visto. Desapareció por la abertura. Me quedé donde estaba, en estado de shock, esperando que no estuviera haciendo otro truco, o yendo a la parte trasera para abrir la puerta enrollable. Las luces intermitentes continuaron, y sentí que el camión se movía mientras volvía a subir y entrar en la cabina. De repente, una luz brilló en mi cara. ¿Estás bien? Escuché que decía una voz. Levanté la mano para bloquear la luz, e intenté ver quién estaba hablando. Encendió la luz y vi que era un policía estatal. Traté de contenerme, pero las lágrimas fluían. No iba a morir, al menos no hoy. Al menos no hoy. Volvió a salir y fue a abrir la puerta enrollable. Luego me ayudó a salir y revisó mis heridas. La lluvia había parado, así que nos quedamos afuera mientras me hacía preguntas sobre lo que había sucedido. No me importó, ni siquiera me importó hacerme una prueba de alcoholemia, pero mis ojos seguían yendo a los árboles. Me preguntó si necesitaba algo de la camioneta, pero no se me ocurrió nada. Echó una mirada más al frente de la camioneta. Entonces, ¿dices que ibas al límite de velocidad?, dijo. Asentí. Sacudió la cabeza mientras subíamos a la patrulla. No puedo imaginar qué podría causar tanto daño, dijo. ¿Viste lo que era? Mi mente repitió las últimas horas del infierno, y recordé el nombre de Instituto Mental Sunnyside. No, dije. No vi nada. Miré por la ventana hacia el bosque mientras él se preparaba para irse y vi a la criatura. Estaba de pie junto a un árbol justo dentro de la línea de árboles. Tenía los puños cerrados y los colmillos al descubierto. Me miró con furia inhumana. Por un momento pensé que cargaría contra el auto y me haría trizas. Cuando el policía puso en marcha el auto y se alejó, la criatura salió del bosque y nos vio partir. Cuando se desvaneció en la distancia, miré por el espejo retrovisor y parecía un hombre parado al lado de la carretera, pero sabía que no era así. Si alguna vez atropellas a un animal en medio de la nada, no lo persigas. Nunca sabes cuándo podría estar persiguiéndote a ti.